Loan, la desaparición de este chiquito de 5 años que ya lleva 11 días de búsqueda incesante y donde hay una investigación que se bifurca y se hace una investigación provincial, pero al mismo tiempo una investigación en la justicia federal. Con el repaso de algunos audios para ir metiéndonos en esta historia de algunos de los hechos más importantes que fueron ocurriendo en estos últimos días con la voz de los protagonistas. Uno de esos, bueno, y lo sumo también a Agustín Vicio, que está con nosotros. Agus, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Cata? ¿Va todo bien? Hola, Agus. Bien. Bueno, uno de los audios que vamos a escuchar tiene que ver con la llamada telefónica donde se habla de la desaparición de Loan, una llamada donde aparece el tío. Exactamente, un audio que se termina viralizando que hace el tío minutos después o horas después de lo que fue la desaparición. Habían estado comiendo en la casa, según dice esta persona, de la abuela de Loan, y a partir de allí, bueno, da a conocer un poco la situación y su postura, obviamente, sobre los hechos en ese momento. Es de hace algunos días, pero se viralizó hace poquito. Bueno, escuchamos el audio, a ver. Hola, buenas noches. Quería avisar, porque ya se está difundiendo las fotos en todos los noticieros. Avisé que estuvimos con María Victoria, con mi esposa, participando de ese almuerzo donde se perdió el niño Loan. Quiero aclarar que nosotros fuimos invitados por la abuela, fuimos porque era un evento familiar o de amistad, de amigos, con motivo de la celebración del Día de San Antonio. Así que lamentablemente nosotros, lamentablemente por la desaparición del niño, pero nosotros pasamos un momento muy agradable. Y cuando nos retiramos del lugar, todo lo que se comenta en la televisión, el niño desapareció, después nosotros participamos de la búsqueda, estuvimos todo ese día hasta las 11, 12 de la noche participando de la búsqueda del niño y los días posteriores también, colaborando en todo lo que se podía, así que estamos bastante angustiados. Bueno, esta era la palabra de un funcionario. Exactamente, sí. Sí, que como decíamos, ahí, incluso en el audio es bastante más extenso, pero aclara esta cuestión, que estaba en la casa de la abuela de Loan, que su esposa conocía a la abuela de Loan y habla de las horas posteriores a la supuesta desaparición y pérdida de Loan. La que habla también es la mamá de Loan, que lo contaba Germán de los Santos hoy tempranito, el planteo de que ella pedía que realmente se lo busque como si fuera una investigación por trata de personas, que a él se lo llevaron. Sí, incluso hace varios días atrás ya ella aseguraba que alguien lo había raptado. A ver, escuchamos lo que decía. Espero que aparezca únicamente mi hijo. Eso es lo más que pido, que aparezca. Alguien se lo llevó. No puede ¿Usted cree que se lo llevaron? Yo digo que alguien se lo llevó. No puede ser. No tengo más que seguir porque yo no... ¿Se puede haber perdido? No, perdido no. No. Alguien le habrá llevado. Hay 3 personas detenidas, una es el tío, que usted lo conoce bien. ¿Usted tiene sospechas sobre ellos? Y bueno, ahora no hay que confiar más en nadie. Puede ser. No sé, ellos son los responsables que le llevó al nene con ellos. Bueno, la voz de la madre, obviamente, conmovida por todo lo que está pasando. Y hace ya varios días que había dicho esto. Hace 3, 4 días. Y en las últimas horas también se escuchó la palabra de Patricia Bullrich. La ministra de Seguridad, que se la acusó de inacción al Ministerio de Seguridad, también a su postura respecto a este caso, y esto fue lo que decía el día de ayer en una de las radios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y yo he sido muy prudente porque en estos casos hay muchas veces uno escucha mucha información que no viene de las fuentes que son las correctas, información que desvía la investigación, es decir, hay muchas veces una necesidad de dar información y nosotros tenemos que manejarnos con mucha prudencia, con mucha profesionalidad en estos temas, porque cualquier información falsa nos lleva a que las fuerzas vayan a un lugar donde no tienen que estar y no estén donde tienen que estar. Bueno, hasta ahí qué irónico lo de Patricia Bullrich diciendo que por ahí se sirve de fuentes fidedignas y que no se sirve de fuentes que tergiversan la investigación porque si no las fuerzas empiezan a apuntar a otro lado. Y justamente alguien de las fuerzas fue quien desvió o dilató la investigación y desvió también la información. ¿No? El comisario Walter, no recuerdo ahora el apellido. Y vamos a presentar una de las notas de la mañana con relación a este caso. En Aire de Santa Fe Radio 91.1
Los reportajes imprescindibles para escuchar en la mañana de la gran radio de Santa Fe. Está en línea Nicolás del Mastro, es abogado de la Fundación Alameda, pero además AUS ha tenido un papel relevante en ¿dónde? Exactamente, Nicolás del Mastro formaba parte del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata de Personas, este comité que hace un ratito nada más, Germán de los Santos, que está trabajando en el lugar o que estuvo allí hasta hace algunas horas, contaba de la importancia que tenía y que hoy quedó prácticamente desguazado. Le vamos a preguntar, doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buen encuentro para todos, un gusto. Igualmente, ¿se desmanteló este comité? ¿Cuál es la situación? Sí, en realidad lo que se hizo a nivel nacional desde hace unos meses, en el verano, es transferir todos los organismos de materia de lucha contra la trata, concentrarlos en el Ministerio de Seguridad, ¿no? Entonces, de alguna manera esto lo que nos hace es, por un decreto, modificaron la ley penal, que es un tema que está cuestionado, ustedes saben, es una materia que está restringida, y esto lo que hizo fue eliminar a su vez toda la presencia federal. Es decir, nosotros habíamos desarrollado un método que nos permitía estar presente en cada una de nuestras provincias, viviendo y siendo de cada una de nuestras provincias, conociendo nuestra geografía, nuestras economías regionales, y esto no era un organismo superpoblado, con capas geológicas, burocratizado de una forma desmedida, no. Todo lo contrario, no estamos hablando más de 25 personas que hacían un trabajo en movilizar la agenda en materia de trata, es decir, actualizar qué mirada tiene la comunidad sobre este delito, donde creemos todavía que sigue siendo esa traffic blanca o como nos presenta Hollywood con Búsqueda Implacable. No, la trata se presenta con estos entramados locales que naturalizan los circuitos, que los poderes locales, es decir, las referencias, como estamos viendo acá, ¿no? La ex intendenta, el comisario, un ex marino retirado, forman parte de una logística, una estructura que capta personas que atraviesan una vulnerabilidad. Todo ese trabajo que hacíamos del Comité de Lucha contra la Trata fue desmantelado, es decir, se quedó solamente recortado en una mirada punitivista, una mirada de persecución penal que ni siquiera se está cumplimentando, ¿no? Porque lo estamos viendo, tenemos estos casos como el de León, que ya hemos tenido en otras instancias, y nosotros implementamos acciones que buscaban trabajar sobre la prevención, la detección temprana, involucrar a la comunidad, más instituciones en la lucha contra la trata, que sepan de qué se trata la trata, cuáles son los canales de denuncia, cómo cortamos el circuito para que las personas vuelvan a recaer en este circuito, y cómo vamos con la estructura de poder hacia arriba en la responsabilidad, involucrando a la FIP, a la UIF, a más organismos especializados. A mí me sorprende mucho que de esto no se esté hablando en los medios, porque es gravísimo. A nosotros nos dio todos los elementos que vimos los primeros días, sumados a lo que ustedes estaban mostrando, que es la versión de la madre. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar a los familiares, a escuchar aquel círculo íntimo que empieza a compartir elementos que son centrales. Entonces, todo eso sumado a la característica de Corrientes, una provincia limítrofe, con más de un país, una provincia con altos índices de vulnerabilidad como los que estamos teniendo. Cuando nosotros decimos que los chicos y las chicas en Argentina menores de 14 años no tienen garantizado las 4 comidas diarias, estas son las consecuencias, que tienen que ver con al cuidado de quién están. El cuidado de los chicos sale dinero, alguien los tiene que cuidar, porque si no forman parte de esto, del trabajo temporario discontinuo, lo que conocemos como trabajo golondrina. Ahí estábamos hablando de una economía local que naturaliza que los chicos estén ahí y no en la escuela. Y por otro lado, las dificultades que tenemos en la investigación de estos delitos, en donde siempre hay complicidad local. Corrientes es una provincia que ha tenido fiscales condenados por ser parte de un esquema de trata. Bueno, ni más ni menos, 4 días después de que hicimos una presentación en la Justicia Federal, donde pedíamos que intervenga la Justicia Federal de Goya, con protocolos, con manuales, con recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Suprema de la Nación,
no nos escucharon y llegamos hasta el fin de la semana pasada en donde vimos las detenciones que hacen mostrar toda una estructura local que naturaliza este circuito, en donde lo que hicimos fue tomar como preponderante una hipótesis de extravío y utilizando conos de colores y chupetines para buscar un nene. En realidad lo que necesitábamos era no ser cautos con la información, como dice la ministra, sino estar presente con las herramientas del Estado Nacional, que están siendo desmanteladas, porque se implementó mal la alerta Sofía, porque se implementa mal la alerta amarilla Interpol, porque se hace una intervención que contamina toda una instancia de hipótesis. Fíjense que los primeros 2 días, que son los que se utiliza la alerta Sofía, se recibieron más de 180 llamadas en la zona. Nicolás, te freno ahí y después podemos seguir con la cronología, pero para por ahí entender mejor o comprender lo que es el alerta Sofía, ¿en qué consiste y cómo debería haberse implementado esta cuestión? Bueno, Argentina tiene lo que se denomina el CIFEBU, que es el Sistema Federal de Búsqueda de Personas. Es una herramienta que desde el año 2011 existe en nuestro país, que tiene una serie de acciones que permiten lo que nosotros conocemos como las alertas de recompensa, las alertas internacionales, y en el último tiempo se ha configurado esta alerta Sofía en homenaje a Sofía Herrera, un caso histórico, en donde lo que se implementa es para personas menores de edad, en donde lo que dice es que toda la administración estatal, municipal, provincial y nacional debe dejar de hacer lo que está haciendo y debe desplegar acciones en la búsqueda del niño o de la niña. Es decir, no solamente se difunde el rostro de una persona, sino que tiene que dejar de hacer lo que está haciendo la administración. Un centro de salud, una oficina de atención al público, un centro de frontera, cualquier organismo estatal tiene que dejar de hacer lo que está haciendo, frenar su desarrollo habitual, ordinario, y hacer una acción en la búsqueda de esa nena, así sea imprimir el rostro y pegarlo en los lugares de atención al público. Eso no lo hicieron ni siquiera en los canales de las redes sociales, ustedes buscan las redes sociales de los ministerios, ni siquiera el Ministerio de Justicia difundió eso como correspondía. Se tienen que llegar correos electrónicos a toda la administración donde dice, señor, deje de hacer lo que está haciendo y busque a esta persona. Esa alerta se hace por 24 horas, tiene un plazo excepcional en donde se prorroga por 24 horas más, se triplican las atenciones en la línea telefónica porque se sabe que van a recibir el rebote de las llamadas y se orienta a que toda la comunidad organizada ante una modalidad de crimen complejo, de crimen organizado, llamen al 134. Las personas dicen que tienen una información, se le da un código, ese código es el que tabula el ingreso de la información y la persona, si esa información fue relevante para encontrarla, luego percibe la recompensa, en este caso son 5 millones de pesos porque se debe actualizar. Pero, Nicolás, ¿quién debería haber dado la orden de que se active esa alerta? Digamos, ¿quién sería el responsable en este caso? ¿Alguien del Estado Nacional, provincial? En ese caso, cuando hay todo el sistema se activa a partir de un noticiamiento, es decir, una denuncia que se tiene que hacer a cualquier comisaría, ministerio público, fiscalía tiene que tomar la denuncia de que una persona no se encuentra. Es decir, que una persona no está en su centro de vida, en su residencia, que puede ser porque fue víctima de un delito, porque se fue porque quiso, o se fue porque quiso y terminó siendo víctima de un delito. Esos son los 3 motivos por los cuales una persona no se encuentra. En cualquiera de los casos, el Estado lo tiene que buscar. ¿Qué pasa? A veces hay elementos en ese anoticiamiento que dan indicios, es decir, que dan datos respecto de una posible ofrecimiento, captación y traslado. Esos son algunos pasos de la trata. Así que tenemos una persona que ya hay algún elemento. Eso lo que hace es la justicia ordinaria, porque esto ingresa por la justicia ordinaria, en el caso que haya ingresado así, lo tiene que solicitar a la Nación, al Ministerio de Seguridad de la Nación. Eso en este caso se hizo, pero no se completó porque quedó en instancia de la justicia ordinaria. ¿Por qué? Porque en vez de utilizar la peor de las hipótesis, tomaron la de menor gravedad. Es decir,
en vez de considerar que el niño podía ser víctima de un delito grave, utilizaron el extravío. Entonces retienen la investigación en la justicia ordinaria. Y esta alerta es una herramienta más en una investigación que debe ser federal, porque fíjense, ¿qué están haciendo ahora? Están diciendo, bueno, no, ahora ya el chico no lo encontramos, entonces ahora queremos que trata. No, en realidad las hipótesis están presentes desde un inicio. ¿Por qué? Porque tenemos una provincia limítrofe, porque tenemos relatos contradictorios del círculo íntimo, porque tenemos una madre, como decía Germán, que reclama esto de que alguien se lo llevó, es decir, que no se extravió, porque tenemos una querella desdoblada, es decir, rechazaban esa representación del primer abogado, porque teníamos complicidad local, se termina de confirmar ahora. Entonces, estos son elementos que nos hacen inferir que necesitamos tomar la mayor gravedad. O sea, mejor que abunde y no que falte, digo, para decirlo vulgarmente, Nicolás, ¿no? Sí. Disculpa, te consulto, ¿qué tal? Beba es mi nombre. ¿Qué persona idónea en trata de personas está llevando a cabo esto, teniendo en cuenta la desmantelación de que hablábamos al inicio? Y ahora que está encaminada la investigación hacia esto, ¿cuáles son los pasos a seguir? No, ojo, la investigación no está encaminada. Ajá. Nosotros hicimos una denuncia, la justicia federal de Goya, con asiento en Goya, la jueza está saliendo a reclamar la causa. El ministro de Gobierno, de Seguridad, de Corrientes, dijo que no hay plazo para entregar esa investigación. Lo que nosotros estamos viendo es que se están tratando de poner elementos arriba de la mesa que justifiquen la retención de la causa. ¿Y esto qué es lo que hace? Que siga habiendo presencia de efectivos de seguridad que son parte de una estructura corporativa que tiende a defenderse, que tiende a retasear un circuito en donde ya está expuesto arriba de la mesa. Este no es el primer caso, esto ya nos ha pasado incluso en otras provincias. El entramado mafioso que naturaliza estos circuitos no tiene color político, atraviesa y corrompe todas las estructuras. Nos pasó en San Luis. Ajá. ¿Qué pasó en San Luis? ¿Qué pasó? La provincia retuvo 8 meses la investigación de Guadalupe. Pasó lo mismo, la nena jugaba con sus primos en la puerta de su casa. Desapareció. La familia, la mamá sigue reclamando, no le dieron la causa al fiscal Rashid, se pisó 8 meses. Fíjense lo que pasó. Ese régimen cambió de gobierno. Nos pasó lo mismo en el Chaco. Hubo una estructura política que naturalizó un circuito donde mataron a una persona. Esto es lo que ocurre en estos casos. Claro. Esto ya pasó históricamente en Argentina, es cíclico, se vuelve a repetir. Entonces nosotros, como lo advertimos al tiempo, denunciamos esto y pedimos no, intervenga la justicia federal. ¿Quién tiene que conducir esta instancia? La Protex. En Argentina hay una procuraduría especial creada hace más de 10 años, el fiscal Colombo, la fiscal Mángano, que conducen estos casos en investigación, que tienen una red de fiscales con nuestros países limítrofes. Ahora estamos sobre la hipótesis Paraguay. Nosotros desde el Comité de Lucha contra la Trata organizamos una red que tenía los teléfonos rojos, los centros de asistencia a las víctimas y las fiscalías especializadas para remover obstáculos que burocratizan las investigaciones. Eso nos permitió, puedo contar casos que fueron positivos. El último fue el bebé de Tartagal. En menos de 12 horas encontramos un bebé sin foto, porque generamos una presión con retenes locales, y eso implica que hay que trabajar con la CNRT, que también la desmantelaron, con la Dirección Nacional de Migraciones, que también la desmantelaron, trabajar con las fuerzas federales de seguridad, es decir, equipos especializados que no sean de la jurisdicción, que permitan un control cruzado de la investigación. Acá hay que trabajar con hasta con el ENACON, por las antenas de comunicación. O sea, esto implica herramientas estatales efectivas trabajando de manera federal y no como se hizo hasta acá, que claramente ha sido un desastre, y lo manifestaba incluso la comunidad de 9 de julio, que desde el día miércoles está marchando todos los días
cantan el himno y rezan buscando el nene. Nicolás, mira, en este momento acaba de decirlo el gobernador Gustavo Valdés, el gobernador de Corrientes, día 11 va a investigación y salió a hablar en este momento que, textualmente cito, dice que tenemos que estar hablando ya de una posible causa de trata. ¿Crees que con esta decisión, o por lo menos esta muestra, puede llegar a haber algún cambio? Digo, esta muestra política de decir, bueno, tal vez esté pasando esto, que sea una causa de trata, ¿puede llegar a cambiar algo? A nosotros nos parece que tenemos que entender cómo funcionan las instituciones. Y acá hay una investigación judicial, y eso le corresponde al Poder Judicial, en este caso de la provincia de Corrientes. Si el gobernador tiene elementos, lo tiene que ingresar en esa causa en la que está tramitando. Claro. A lo que nosotros nos parece que hay que poner a disposición todas las herramientas. Y nosotros, con la lucha contra la trata, desde el Comité de Lucha contra la Trata, trabajamos en 4 años con todas las provincias, de todos los colores políticos, generando lo que se llaman mesas de articulación interinstitucional, donde sentamos a todos los organismos y nos ponemos de acuerdo sobre los estándares, las capacitaciones, los canales de denuncia, las alertas, los teléfonos, y eso en Corrientes no lo pudimos hacer. Fue la única provincia que nos retaseaba sentarse a esa mesa. Es difícil, pero en la trata uno tiene que molestar, porque si no molesta, forma parte de ese status quo. Es más, empezaban a ser los intendentes, como el intendente de 9 de julio, que hace unos días los escuchamos decir sobre la pista del narcotráfico. Los intendentes de Virasoro, de Santa Lucía, nos empezaban a llamar y nos decían, tengo denuncias, ¿qué podemos hacer? Y nosotros desde la ONG, porque ya habían desmantelado el Comité de Lucha contra la Trata, volvimos a instalar, ¿se acuerdan de los buzones de la vida? Sí. Volvimos a instalar los buzones para hacer denuncias anónimas. Denuncias anónimas donde la gente, cuando tiene herramientas, se involucra, participa, y empezamos a recibir denuncias de narcotráfico que está conectado con la explotación, que está conectado con las modalidades de crimen complejo, de crimen de delitos federales, y empezábamos a hacer ese trabajo. Hace algunas semanas empezamos a detectar este circuito y ya lo veníamos advirtiendo. Para nosotros es muy importante esto, leer en contexto, poder saber que hay herramientas, que esas herramientas se tienen que demandar, se tienen que bien utilizar, que no es que está todo mal, que funciona todo mal, pero hay que hacerlo a tiempo y de manera responsable, porque nos parece que esa negligencia causa vidas y causa los LOAN que estamos teniendo. Justamente a eso iba ahora mi pregunta. Vos decís los LOAN que estamos teniendo. ¿Cuántos chicos hay aproximadamente desaparecidos hoy en la República Argentina? Argentina tiene más de 21.000 personas en búsqueda activas. Estas son informaciones oficiales del Sistema Federal de Búsqueda. Los últimos informes indican que se han incrementado, que esas víctimas claramente son niñas menores de 17 años, y hay datos respecto de que 2.000, 2.300 son niños incluso menores de 12 meses de vida. Y esto tiene que ver con las características de la captación y de la apropiación. Ahí nosotros tenemos que saber que muchas de estas denuncias ingresan lo que se denomina un proceso de amesetamiento o de enfriamiento, que es lo que no queremos que pase, porque las primeras horas son claves y esenciales para dar con el paradero. Yo contaba el caso del bebé de Tartagal, que fue el primer caso que teníamos un bebé en búsqueda sin foto. Recuerdo que logramos registrarlo porque es importante trabajar en los centros de maternidades, claro, donde centro tienen de que salud. estar instaladas las máquinas de documentación, porque captar un niño indocumentado es mucho más sencillo que una persona documentada. Lo que nosotros tenemos que saber rápidamente es que no hay que esperar ningún tiempo, plazo, hay un falso conocimiento que está instalado, estos mitos respecto del tiempo que hay que tardar para hacer una denuncia. La denuncia hay que hacerla lo más rápido posible y trabajar rápidamente agotando las instancias. Si hay una denuncia ordinaria,
y en la justicia ordinaria. Nosotros trabajamos muy bien en la provincia de Santa Fe con los centros territoriales de denuncia, que aceleran los tiempos, evitando la ruta crítica cuando ingresan por las comisarías. Esto es una falencia histórica que hay que corregir, que nunca se puede. La conexión entre el Poder Ejecutivo con las herramientas y el MPA también, ahí hay que optimizar esos tiempos, porque muchas veces terminan los turnos de fragancia y sigue activa la búsqueda en la Fiscalía NN, entonces eso no se comunica bien y ahí es donde están estos huecos. Hay que trabajar rápidamente, pero eso se puede hacer cuando tenemos presencia de organismos, cuando hay un trabajo responsable, cuando se le da continuidad a esas instancias. Nicolás, un abrazo grande y muchísimas gracias por esta charla con Ahora Vengo, con Aire de Santa Fe. No, por favor, a disposición, y recordar que en este momento hay que llamar al 134 si alguien tiene algún dato respecto de la búsqueda del niño Logan, sobre las características, y también recordar que hay una línea de denuncia, que es la línea 145, que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, para hacer denuncias anónimas, gratuitas, sobre trata, explotación sexual, explotación laboral, incluso sobre búsqueda de paraderos. Entre todos algo podemos hacer. Un abrazo gigante. Así, bueno. Nicolás del Mastro, abogado de la Fundación Alameda. Cerramos este bloque a las 10:44. Después, en todo caso, seguimos charlando del tema porque surge información, como decía Agustín, ahora habló el gobernador. Así que es importante.